hacen un replanteamiento de la política en el caso particularmente de la marihuana. Como nosotros hemos venido insistiendo, la política prohibicionista, lo hemos dicho desde hace mucho, llegó a su término y hoy celebramos que la Presidencia de la República esté dando algunos giros en este sentido. Pero sin entrar a detalle en lo que acaba de decir el presidente, más bien quisiéramos hacer énfasis en uno de los temas que nosotros hemos puesto como parte de la agenda estratégica del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano a partir de la presentación de una serie de iniciativas. Particularmente queremos subrayar la iniciativa que presentó el diputado Juan Adán Martínez y el diputado Jorge Álvarez Maínez. Así es que, sin más preámbulo, y en este contexto quisiera ceder el uso de la palabra a Jorge Álvarez Maínez. Pues yo creo que, como ha dicho el coordinador, cuando un avance es un avance, no se le debe regatear al gobierno federal ni al presidente Peña Nieto. Y lo que hoy ha anunciado es un avance en la materia de combate al fenómeno de narcotráfico en México y es un avance en materia de política de drogas. Creo que aumentar a 28 gramos la posesión legal de marihuana va en la dirección correcta y que es un avance que la oposición no le puede regatear al presidente. Pero acompañado de este reconocimiento a la decisión, creo que el coordinador Clemente Castañeda ha definido lo que es nuestra postura, un exhorto al presidente para que además de que se acelere la discusión, que es un tema que estaremos planteando ante la Junta de Coordinación Política de las iniciativas que hay en la materia, pero un exhorto directo al presidente porque él tiene facultades para decretar esta amnistía más allá si se aprueba la ley o la iniciativa que hemos planteado o no. Simplemente compartir con ustedes algunos datos. En los últimos 5 años, casi 60,000 personas han sido detenidas por consumo de marihuana. 140,000 por posesión y consumo, pero casi 60,000 solo por consumo. En un país en el que las cárceles están al 300% de su capacidad, según los estudios más serios en la materia, en un país en el que la sobrepoblación de las cárceles es un problema de seguridad nacional, como ha dicho el propio secretario de Gobernación, y en un país en el que la inmensa mayoría de los delitos no se persiguen y no se castigan, en el país de la impunidad. En el país de la impunidad, las cárceles están llenas de consumidores y nosotros sostenemos que los consumidores están ahí no porque hayan violentado ninguna norma, sino por pobres. Que de fondo lo que persigue la actual legislación o la legislación que los llevó ahí y las autoridades que llevaron a estos consumidores a las cárceles, de fondo el castigo es por la pobreza, porque quien tiene recursos en este país no acaba en la cárcel por fumar, por consumir marihuana. Creo que aparejado, o digamos lo mínimo que por congruencia puede hacer el presidente, ahora que ha aumentado las cantidades legales de consumo, lo mínimo que por congruencia tiene que hacer es liberar de la cárcel a los miles de mexicanos que están hoy por consumo de marihuana. Ese es el posicionamiento del Movimiento Ciudadano y le agradezco a Víctor Sánchez, a Juan Adán, al coordinador, su respaldo en la materia. Muchas gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Angélica Melín, de MBC. Buenas tardes. Sobre este asunto de la marihuana, yo quisiera preguntarles, el Ejecutivo también ya planteó una iniciativa, además de este anuncio que ustedes reconocen como un avance. ¿Qué tiene que pasar con esta iniciativa y pues cómo se compaginará con los foros o audiencias que se hicieron aquí en la Cámara, también en el Senado, sobre este tema de la marihuana? Eso sería por el tema que ustedes están manejando. Si me permiten hacerles una pregunta de otros dos temas, en particular al coordinador Castañeda. Yo quisiera preguntarle, coordinador, en el asunto del famoso 3 de 3 y esta discusión anticorrupción, transparencia, yo quisiera preguntarle dos cosas sobre el 3 de 3. Se dice que es parte de lo que está atorando anticorrupción en el Senado, que se metió este 3 de 3 reforzado. Su consideración a ese respecto, ¿cuál es? Y la siguiente pregunta es, el Movimiento Ciudadano, aquí cuando se modificó la Ley Federal de Transparencia, ustedes acordaron que avanzaran algunas modificaciones, algunas importantes, otras, algunas reservas, pues otras nada más de forma. ¿Por qué no pidió más Movimiento Ciudadano para que aquí en la Cámara se integrara a la Ley de Transparencia, aunque ya decía el PRI que no era materia, el 3 de 3?
se buscó, no se los permitieron, no es materia, como dice el coordinador del PRI. Y la última pregunta tiene que ver con la votación que acabamos de escuchar. Entiendo que algunos integrantes del Movimiento Ciudadano, no sé si toda la bancada, votó contra la modificación del horario escolar. ¿Por qué? Empiezo con el tema que nos ocupa. Cualquier iniciativa de ley tendrá que seguir el propio trámite ordinario, ya sea la iniciativa del Ejecutivo o las iniciativas de los otros grupos parlamentarios. Tendremos oportunidad de tener esa discusión en el momento procesal oportuno. Lo que nosotros decimos es, hay cuando menos 2 iniciativas presentadas por el grupo parlamentario que podrían tener coincidencias con lo que acaba de plantear la Presidencia de la República. La primera de ellas, que es la iniciativa presentada por el diputado Jorge Álvarez Maínez, que es una ley de amnistía para aquellas personas que hayan sido detenidas en posesión de es menor la cantidad que incluso la que hoy dijo el presidente de la República, que son 5 gramos 28, la de 5 gramos. Digamos, esa fue la propuesta, la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, la iniciativa que ya presentó el diputado Juan Adán Martínez, en el sentido de legalizar el uso medicinal de la cannabis. Entonces, creo que hay materia ya en la propia Cámara de Diputados para ir construyendo toda esta modificación que hoy plantea la Presidencia de la República. Entro al tema del 3 de 3. A mí lo que me llama mucho la atención es que los grupos mayoritarios en el Senado pues estén intercambiando cartitas con temas relacionados por un lado con el Sistema Nacional Anticorrupción, después con el mando único y con otra serie de iniciativas, como si legislar en este país tuviera que ver con intercambiar unas por otras, ¿no? Yo creo que la posición debe ser ir a fondo en el Sistema Nacional Anticorrupción, o ir a fondo en el tema del mando único, o ir a fondo en el tema de la discusión sobre la legalización de la marihuana. No comparto ese intercambio legislativo. Del PRI y del Verde para ir o para reforzar la iniciativa 3 de 3 a partir de la iniciativa original que se ha presentado por los grupos organizados de la sociedad civil. Lamento muchísimo ver esas resistencias con partidos políticos como el PRI y el Verde, que dicen que van a fondo en el combate a la corrupción. Y también creo, y vale la pena hacer el reconocimiento público, que gracias a la presión de la sociedad civil, gracias a la presión de los académicos, gracias al respaldo ciudadano, hoy el Sistema Nacional Anticorrupción está siendo debatido con seriedad. Nosotros lo que hemos dicho, cuando llegue el tema a la Cámara de Diputados, sabremos de darle el mismo espacio y el mismo tiempo para que no sea una simulación el Sistema Nacional Anticorrupción, que debe incluir forzosamente la Ley 3 de 3 en sus términos, o incluso más allá, que entiendo el más allá tiene que ver con las propias sanciones, y eso es lo que tiene atorado al Senado de la República. En el caso de la Ley Federal de Transparencia, aclaro, el único grupo parlamentario que presentó una reserva formal en la materia fue el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, y lo hicimos desde las discusiones del grupo de trabajo, lo hicimos en todas las reuniones que tuvo la Junta de Coordinación Política, lo hicimos en el seno de la Comisión y lo hicimos en el Pleno. Presentamos esa reserva y, como ustedes lo pudieron atestiguar, todos los grupos parlamentarios la votaron en contra. ¿Cuál fue el argumento de los grupos parlamentarios? Vale la pena recordar. El argumento de los grupos parlamentarios es que no era necesario incluirlo ahorita, es decir, en la Ley Federal de Transparencia, porque en todo caso es un tema que le corresponde a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Completamente falso. Nosotros tenemos un argumento que se presentó en la tribuna y que hoy lo refrendamos. Si nosotros queríamos meter a los presidentes de los partidos políticos, que por cierto son sujetos obligados, este era el momento para incluirlos. Lo que hicieron negando la posibilidad del 3 de 3 en la Ley Federal de Transparencia es negando la posibilidad de que los partidos políticos, particularmente sus presidentes, pudieran estar obligados a presentar su 3 de 3. Y eso lo lamentamos mucho, así es que Movimiento Ciudadano
ha mostrado el compromiso que tiene con estos temas, y así lo hicimos en el caso de la discusión de la Ley Federal de Transparencia, y fue uno de nuestros temas. Le dejo el uso de la voz a Jorge Álvarez Maínez para ampliar sobre el tema de educación que nos preguntaba. Sobre la iniciativa que se votó hoy, lo primero que nosotros queremos decir es una iniciativa cosmética que acompaña a una agenda de banalidades que ha sido la que ha distinguido al secretario de Educación. En un país en el que el 20% de las escuelas no tienen pizarrones, en el que el 30% de las escuelas no tienen espacios deportivos, en el que el 45% de las escuelas no tienen drenaje, en que más de la mitad de las escuelas no tienen o drenaje o luz o agua potable, la agenda que está planteando el secretario de Educación es una ofensa y un agravio para los mexicanos y para los niños. La discusión es muy simple. ¿Es mejor un calendario escolar de 185 días o de 200 días? Lo que la Secretaría de Educación dice es que es mejor un calendario escolar de 185 días. Toda su justificación va en ese sentido. Movimiento Ciudadano dice que es mejor un calendario escolar de 185 días. ¿Por qué no, en respeto del artículo tercero constitucional y del derecho al aprendizaje de manera idónea de los niños, aprobamos el calendario de 185 días? La razón por la que no lo aprueban, ellos argumentan o tienen un argumento de democratización y de autonomía de elección que ahorita referiré. Pero la razón real por la que no la aprueban en ese sentido la bancada mayoritaria y los partidos satelitales al PRI, los partidos que han avalado esta implementación desastrosa de la reforma educativa, es porque no pueden con el corporativismo sindical, porque no hay capacidad de implementación de la reforma. El proceso de evaluación no ha llegado ni siquiera al 10% de los maestros en México, y eso no se dice en las notas de prensa o en los boletines que manda el secretario de Educación. El rezago en materia de infraestructura educativa no se combate. El tema de los certificados y de escuelas al 100, que se anuncia con bombo y platillo, nosotros queremos decir que tan solo si se combatieran los desvíos del FAEP, que la Auditoría Superior de la Federación ha consignado y ha investigado y ha documentado, en un solo sexenio se tendría el doble de recursos para infraestructura educativa de lo que con bombo y platillo anunció el secretario de Educación en el programa Escuelas al 100. Y la democratización o supuesta democratización del modificar o flexibilizar el calendario escolar no se sostiene en un país en el que, por ejemplo, la única voz que no se escucha en el proceso de evaluación docente es la de los niños, la de los que deberían de ser el centro de la reforma educativa. Por eso, cuando el secretario de Educación anunció el programa Escuelas al Centro, nosotros dijimos que el programa debió haberse denominado Las niñas y los niños al centro, los sujetos de aprendizaje, el objetivo de aprendizaje. Y nosotros lo que sostenemos es que el calendario escolar no es una prioridad. No hay ningún estudio serio que diga que la reforma que hoy se aprobó tendrá un impacto en la calidad educativa. Ningún estudio serio. El problema en el calendario escolar y en el tema de las horas que los niños van a la escuela no es cuántas horas pasa un niño en un plantel educativo, sino cuántas horas pasa un niño aprendiendo. Lo que debimos de haber discutido es la eficacia y las horas de aprendizaje, las horas reales de aprendizaje que tienen las niñas y los niños de México durante su estancia en las escuelas. Y eso no se discutió. Nosotros sostenemos que es una agenda cosmética la que plantea el secretario de Educación. La siguiente pregunta es de Sara Pablo, de Radio Fórmula.